Bien, esta unidad de aprendizaje, este es el primer semestre que se da en tercero, para tercero. En el modelo educativo anterior, el que estaba autorizado, esta materia se daba hasta sexto semestre, ¿sí? Pero nos dimos cuenta que ya era un semestre bastante avanzado, que necesitaban verlo antes, porque es cuando empiezan a ver programación web, programación para dispositivos móviles, y es conveniente que se vea antes o a la par, ¿no? Y no después, porque si no van acarreando algunos problemas de comunicación con la base de datos que ya son más complicados o de erradicar o de entender, ¿sí? El objetivo general de la unidad de aprendizaje es que al final del semestre ustedes logren construir, ¿sí? Es decir, esta materia es de tercer nivel. Ya no se espera solo que sepan los conceptos, sino además que los sepan, que los conozcan, los entiendan, los interpreten y sepan hacer algo con todo lo que vamos a ver en la materia, para que al final del día, del semestre logren construir una base de datos, ¿sí? Para un sistema de información. Para esto, para complementarlo, tenemos un conjunto de unidades de aprendizaje que llevan como antecedente y a la par para que se logre comprender en conjunto, primero lo que es un sistema de información, las etapas de la ingeniería de software como complemento o como ayuda a los sistemas de información, los ciclos de vida, ¿sí? Para entender en qué momento construimos la base de datos y en qué momento un sistema debe contener una base de datos, ¿sí? También tenemos que debemos partir de un modelado. Para construir no empezamos sentándonos y tirando líneas de código. Para construir, primero tenemos que analizar un conjunto de requerimientos de sistemas y a partir de todo ese contexto, de todas esas documentaciones de requerimientos, de objetivos, de alcances, de límites, ¿sí? Es que nosotros modelamos una construcción y con un lenguaje estándar construimos ese diseño o esa propuesta de base de datos. Y eso es lo que se busca en esta materia. En la primera unidad se llama Ambiente y modelos de base de datos relacionales y no SQL. Esta, creo que sí. Esta unidad de aprendizaje tiene como objetivo que ustedes construyan. Si se dan cuenta, ya no es que conozcan, que describan, como en unidades anteriores. Y aquí en la primera unidad hablamos de un modelo conceptual, es decir, es un modelo que todavía no está listo para llevarse a un lenguaje de programación, pero sí es mi primera aproximación o, o la primera etapa que yo necesito comprender para poder pasar de un documento de requerimientos y de una problemática a un esquema más abstracto, ¿sí? Por la experiencia que tenemos en la academia, nos ha funcionado empezar con esta parte para los que no tienen experiencia con bases de datos o es poca la que se tiene, ¿no? De cómo empezar a visualizar de un problema y diferenciar lo que son datos que corresponden al sistema y datos que no corresponden a una base de datos, ¿sí? Entonces tenemos que empezar por este lado. Eh, Al final del día, el modelo conceptual, pues se ve como estos grafos que están aquí abajo. Es muy sencillo distinguir cuando se trata de un modelo, en este caso para nosotros será el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación el que utilicemos para, para lograr ese modelo conceptual, ¿sí? El modelo entidad-relación se ve de esta manera.
eh, entidades representadas con rectángulos, óvalos, que van a ser los atributos de esas entidades, y relacionados en medio por un verbo de asociación que me dice cómo o por qué es que estas dos entidades están en este mismo grafo. Entonces, bueno, eso ya lo veremos más adelante, pero es a lo que tenemos que llegar. Obviamente, pues van a ser más complejos los que hagamos, pero es solo para ilustrar la introducción, ¿sí? Aquí en el programa se marcan los diagramas de clase. En mi experiencia dando la materia, los diagramas de clase yo prefiero darlos después de la segunda unidad, que es el modelo relacional. Si bien el diagrama de clases está un poquito más apegado a esquematizar en este sentido como el diagrama entidad-relación, a mí me parece más apropiado o que se entiende mejor después de que se ve el segundo modelo. Sí, pero bueno, vamos a intentar verlo aquí. Voy a ver qué tal lo asimilan antes del diagrama entidad, el modelo relacional, perdón. Y si no, después del modelo relacional volvemos a retomar el diagrama de clases para que quede claro. Porque es al final del día el diagrama o el modelo más utilizado para esquematizar las bases de datos. O sea, sí tenemos un modelo entidad-relación, sí tenemos un modelo relacional, pero el diagrama de clases es al que tenemos que aterrizar porque es el que más se utiliza para esquematizar bases de datos. Sí, entonces es como el antecedente es para entender, como para empezar a ver cómo es que transformo de un sistema a un esquema de base de datos, pero el más utilizado es el diagrama de clases, es al que tengo que llegar, ¿sí? Todas las unidades tratamos de que se incluyeran casos de estudio porque esta materia, al ser construye, ¿sí? Nuestro verbo de eje, pues tiene que ser teórico práctico, definitivamente. Entonces, en todas las unidades temáticas vamos a ver como último punto caso de estudio, pero en sí el caso de estudio va a estar inmerso desde antes, ¿no? Pero se colocó como tema para que en todos los profesores que dan la materia no se les pase por alto la práctica. Bien, en cuanto a la primer tarea que les dejé, yo abrí dos al azar, ¿sí? Para poder trabajarlo. Primera observación en esta tarea decía claramente realice una tabla, ¿sí? Tabla. Y venían los puntos específicos que quería yo en cada tabla, ¿sí? No, no lo que ustedes quieren, ok. No, ni siquiera está en el orden que yo se los pedí. Bien, no importa, aquí hay otra que sí los cumple. Yo les pedí una tabla, ¿no? Donde viéramos, a grosso modo, todo esto. Primero los puestos, ¿no? Si lo notan, casi todos son desarrollador de base de datos, analista, administrador, ¿sí? Especialista de datos, analista de datos. Ahorita hay mucho en boga de analítica de datos. Y hay muchísimo al respecto, pero ya vi. Aquí yo quería que me colocaran los que les llamaron la atención, ¿no? Los que más les gustaron. A mí, por ejemplo, este no me llama la atención, pero está bien. Eh, Me sirve también para que se entienda que aún cuando ustedes tuvieran la carrera trunca, ¿sí? O están o ahorita que están como estudiantes, hay oferta de empleo para trabajar con esta unidad de aprendizaje, con esta materia, con todo lo que vemos aquí, ¿sí? Eh, Esto está bien como becario, entonces, este, ok, muy bien. Eh, Hay que empezar a revisarlo, ¿no? Para ver qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos llegar, ver si realmente vale la pena seguir dedicándole tiempo a estas materias, ¿no? Y si es capitalizar lo que vamos a aprender.
En este caso, mm, ok, estos sueldos, pues a lo mejor como recién egresado o al año están bien, ¿no? Nada más hay que tener en cuenta si dice sueldo bruto o neto, porque uno es antes y otro es después de impuestos. Entonces, sí considérenlo porque todo lo que son impuestos llega a representar casi una tercera parte del sueldo. Entonces, que te publiquen 30 y al final solo sean 20, y sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ok. Bueno, sueldo competitivo. Ok, parece que pusieron los primeros que encontraron. Se supone que eran los que les llamaban la atención, puestos interesantes. En otras tareas encontraron algunos de 60, de 80,000 pesos, algo, pues algo más motivador, ¿no? Pero bueno, a ver, este que está un poquito más decente. Bueno, los sueldos va a variar, ¿no? Encontramos puestos para para áreas de bases de datos, desde sueldos, apoyos económicos para trabajar como becarios, como de servicio social, ¿sí? O en inglés, por ahí lo que dicen training, también son como de servicio social y becarios. Es decir, pueden hacer prácticas y ya recibir un apoyo económico. Y en área de base de datos es bastante decente, ¿no? Entonces, por ahí también para que lo consideren. Como primeros empleos, el sueldo es competitivo y aquí les decía, no están los más altos, pero esto suena bastante atractivo, como para empezar o tener un punto medio de objetivo, ¿no? A lo mejor a 2, 3 años. ¿Sí? Pero para llegar a eso quiero que entiendan que no es de la nada, no es que lleguen como egresados y ya les den estos puestos o estos sueldos. Por eso también les pedí que colocaran qué es lo que les solicitan, porque en general se vayan a dedicar o no a bases de datos, esto es fundamental. Tienen que entender que el perfil de la carrera, si bien te da eh, las bases, te da la columna vertebral de tu carrera, hay muchos conocimientos que necesitamos adicionales, ¿sí? Y que no vamos a encontrar en el temario, en ningún temario, de hecho, ¿no? Entonces yo necesito que saber primero qué es lo que me interesa, qué es lo que quiero, para qué también soy bueno y empezar a perfilar todo esto. ¿Por qué? Porque las áreas de tecnología de información son muy variadas y aquí viendo las ofertas de empleo, ustedes deberían de notarlo. Hay saliendo o egresando, como tal no hay una línea bien definida entre perfiles de sistemas, de computación, de informática, ¿sí? Aunque para nosotros sea muy clara cuál es la diferencia, tan solo en UPIXA, entre el licenciado en Ciencias de la Informática y el licenciado en Ingeniería en Informática, para allá afuera es indistinto. Una vez que vemos el perfil, una oferta de empleo, eh, candidato puede ser de ciencias o puede ser ingeniero. Aquí más bien va a depender de qué tanto me preparé y qué tanto me gusta esa área, ¿sí? Pero la carrera o el título no va a ser un obstáculo, ¿no? Si egresé de ingeniería o egresé de ciencias, no va a ser un obstáculo. Más bien depende mucho de ustedes, ¿sí? De qué es lo que quieran hacer y cómo complementen su formación. Entonces, bueno, de esta parte me interesaba que vieran todo eso, ¿no? Que vean qué es lo que les están solicitando y que empiecen a distinguir la diferencia. Por ejemplo, tenemos que dentro de lo que les solicitan, pues está SQL, respaldos, recuperación, ¿sí? Organización y análisis. O sea, son temas
o que sí de alguna manera están comprendidos en un temario. ¿Qué es lo que no vamos a encontrar en un temario? Nombre y apellido para esos temas, ¿sí? Porque una cosa es ver SQL, pero en el temario no me dice ver SQL aplicado a un manejador en específico, porque no nos podemos casar con una marca, ¿sí? SQL Server, MySQL, Oracle, Mongo, MariaDB, son nombres, son marcas, ¿sí? Que constantemente están cambiando en sus versiones. Y eso es lo que, de lo que se permite como libertad de cátedra para cada profesor. Vamos a ver lo que corresponde a análisis, diseño, construcción, modelado, SQL, eh, procedimientos almacenados, triggers, respaldos, recuperaciones, a lo largo de estas dos materias, que es construcción y administración de bases de datos. Pero no se coloca en el temario que sea con Oracle, que sea con MySQL, que sea con Server, que sea con Postgres, porque no es posible, eso no, es más, cambia más rápido la marca que en cambiar o hacer un rediseño curricular, ¿sí? En ninguna escuela lo van a ver así, salvo que sean cursos pequeños y muy, muy específicos. Pero aquí la idea es que no se preocupen tanto por esos nombres. En mi caso, yo para la materia les permito trabajar con el manejador de base de datos que mejor les convenga, les llame la atención o que se les facilite. Es decir, hemos trabajado en mis anteriores grupos con MySQL, con SQL Server, con Oracle, con Postgres, ¿sí? Y con interfaces variadas, ¿no? Depende de las capacidades de los equipos de cada uno. Lo podemos trabajar desde consola, trabajar con una interfaz gráfica propia de la del dueño de la base de datos o una interfaz externa. No tengo problema con ninguno y eso es a lo que quiero que ustedes lleguen. Que el que les pongan nombre y apellido es indistinto, ¿sí? Mientras sea dentro del ámbito que entiendan qué es lo que les están pidiendo. Por ejemplo, este perfil de acá arriba ya me está hablando de PLSQL, ¿sí? Eso quiere decir que esta empresa es mediana, de mediana a grande, porque PLSQL es exclusivo de Oracle, ¿sí? Y Oracle es uno de los manejadores más caros. Si yo veo que solicitan ofertas de empleados, perdón, con conocimientos de Oracle y de SQL Server, significa que son empresas de medianas a grandes que están conscientes de la inversión que implica la tecnología y por ende no me van a regatear un sueldo porque ya saben lo que vale mi trabajo. En cambio, cuando estamos viendo solicitudes de empleo me solicitan más apegado a MySQL, a Postgres, hay de dos. Una, o son ERPs o aplicaciones íntegras que se están comprando, ¿sí? Es decir, no son propiedades de las empresas, o son pequeñas empresas que aún en desarrollo. Entonces hay que ir evaluando qué oportunidad de crecimiento tengo en estas empresas, ¿sale? Temas, déjenme ver algo interesante. Monitoreo, todo esto es, por ejemplo, la parte de monitoreo y de procedimientos almacenados y de respaldos corresponden a la materia de administración. Ahorita a lo mejor viendo el temario nos queda un poquito más claro hasta dónde llega la primera, hasta dónde llega la segunda, qué sí se cubre y qué no se cubre. ¿Sí? También por ahí, no aquí, pero sí lo he notado en otras tareas que me han solicitado, que me han colocado, perdón. Vi, por ejemplo, programas que les piden manejo de Excel, ¿sí? Y Excel, pues no está en ningún temario, ¿sí? Eso es básico y eso también hay que entender que aunque no está en ningún temario de ninguna licenciatura,
Es algo que ya está embebido y si no lo saben, lo tienen que tomar como nota de los cursos que tenemos que tomar adicionales en nuestro periodo vacacional o en nuestros ratos libres, porque no nos lo van a enseñar en ningún lado. Azure, por ejemplo, es una herramienta que últimamente se solicita mucho. Eh, a lo mejor podríamos ver el funcionamiento de esta herramienta en sistemas operativos, no sé quién se los dio, por ahí podría entrar, pero también cabe señalar que en la escuela hay una comunidad de Microsoft, ¿sí? Una comunidad de Microsoft importante e interesante que deberían de buscar, está en Facebook, por ahí he visto que de repente publican muchas cosas. Por ejemplo, les publican estos cursos como de Azure de introducción y hay varios niveles. Y además también con la comunidad de Microsoft tienen la oportunidad de hacer prácticas y servicio social y me parece que también liberar electivas. He visto muchos anuncios, entonces la verdad estoy un tanto confundida en eso, pero me parece que sí, que las tres son posibles con la comunidad de Microsoft. Y tiene muchas ventajas, ¿no? Que estar al pendiente de todo esto. Entonces les comentaba que dentro de la carrera, ¿sí? Eh, todas las que son de tecnologías de información, es requisito indispensable la capacitación constante, ¿sí? No estamos peleados con la capacitación, es al contrario, si yo no me actualizo, no hay manera de que siga vigente y laborando en esta área. Hasta yo como docente, ¿no? Ya, si yo no tomo cursos de capacitación, no hay manera de que yo siga dando clases porque no habría el nivel esperado para poder impartir la materia. Entonces, de su parte igual, así como alumnos, no crean que terminando la carrera ya terminé la escuela y San se acabó, vamos a lo que sigue. No, terminando la carrera tengo que seguir buscando capacitación, tengo que seguir buscando actualización. El punto es que es tan variado a lo que yo me puedo dedicar. Yo podría elegir, no sé, liderar proyectos, dedicarme al desarrollo, dedicarme a la seguridad, dedicarme a la multimedia, a redes, ¿sí? Hay muchísimas áreas de aplicación. Y una de ellas es esta, son las bases de datos. Entonces, como hay tanto alrededor, es importante que empiecen a vislumbrar hacia dónde quieren orientar su carrera, para que hacia ese lugar orienten sus tiempos, su capacitación adicional y su esfuerzo, ¿no? Las bases de datos, aunque no se vayan a dedicar a bases de datos, tienen impacto directo en otras áreas, ¿sí? Para poder ser líder de proyecto, yo necesito saber qué se puede y qué no se puede hacer en una base de datos para poder programarlo, para poder planearlo y para poder asignarle los tiempos y recursos necesarios. Entonces, aunque yo no me quiera dedicar a las bases de datos, en otras áreas lo necesito. Si yo me dedico al desarrollo, es indispensable en las aplicaciones de conexión a base de datos. Mi teléfono, por favor. ¿Lo apagas tú? Lo apago yo. Listo, gracias. Les decía, por ejemplo, en el desarrollo de aplicaciones, también hay aplicaciones que son con conexión a base de datos. La comunicación con las bases de datos es netamente con el SQL, el lenguaje de consulta para las bases de datos. Entonces el SQL va embebido en los lenguajes de programación. Aunque yo haga una interfaz con Java, necesito saber SQL si quiero hacer una consulta de tablas de una base de datos. Entonces, esta materia, primero, es importante si yo me quiero dedicar a las bases de datos, ¿sí? Y voy a tener una carrera ahí, podría ser todo lo que resta de mi vida en bases de datos, haciendo y con oportunidad de crecimiento, que es lo más importante. O si no me
agrada o me siento cómoda con esta área, de todas formas necesito saber lo básico. Si yo quiero ser un buen desarrollador, necesito saber comunicarme con la base de datos. Si yo quiero ser un buen líder de proyecto, necesito saber de bases de datos para poder hacer la planeación y asignación de recursos adecuada. Entonces, esa era pues básicamente la intención de la materia. Que, que ustedes se den cuenta que los temas que vemos en este punto, ¿sí? No, no están alejados de la realidad y que se pueden capitalizar de manera inmediata, ¿sí? Y que hay el nivel al que yo puedo aspirar va a depender de ustedes, de qué tanto empeño o qué tanto interés o qué tan a profundidad quieran abordar las bases de datos, ¿sale? Otro punto importante son las bibliografías. Sí, en su unidad de aprendizaje están las recomendadas por la academia, ¿sí? Pero de todas formas, sí quiero comentarles lo que yo estoy utilizando para la clase. Una, yo me fui, y esto quiero enseñárselos, ustedes también a través de su plataforma de Piensa o Pizza, tienen este apartado de biblioteca virtual, ¿sí? Biblioteca virtual. Y ahí me puse a buscar cuáles están interesantes. Yo no recomiendo la del Poli ni recomiendo la de Pizza porque son básicamente eh, cómo buscar un libro, pero tengo que ir a la escuela por él, ¿no? Entonces, si quiero ir a la escuela por él a ver si me lo prestan y a ver si está abierto, pues serían esas dos. Pero encontré esta que es la de Pearson, ¿sí? Y ahí, en esta biblioteca, yo encontré este libro que se llama Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos. ¿Sí? Vamos. Obviamente, creo que ustedes se tienen que registrar. Yo lo hice con mi correo del Poli, ¿sí? Mm, y por eso ya está guardado mi usuario. Entonces, yo aquí eh, puedo buscar el libro y me lo dejan a préstamo. A mí me lo dejaron a préstamo por 5 días. Honestamente, desconozco si es lo mismo con el correo de alumno que con el correo de docente, ¿sí? Y yo aquí busqué. Este libro y yo ya lo tengo a préstamo, es este, ¿sí? Lo estuve checando y está interesante, está interesante. Me gustó de Pearson porque yo tengo uno de Pearson que me gusta mucho, pero ese ya no lo encontré aquí digital. Entonces lo estuve checando y ustedes aquí pues lo pueden checar digitalmente, pueden navegar, consultar, buscar algún tema y está completo. O sea, la ventaja es que está disponible completo digital y aquí mismo, ¿no? Esa es una de las ventajas. Ya ustedes lo navegarán. Y otros libros que yo voy a estar utilizando son, por ejemplo, este que es de bases de datos. Este es de Alfa Omega, ¿sí? Este es pequeño. También está en la biblioteca de la escuela, por si, honestamente desconozco si estoy dando servicio. Ahorita sé que está abierta la escuela, pero no sé si les permiten sacar libros. Y este libro, para los que les gustan las cosas resumidas, es este, porque este es como un resumen, ni siquiera está completo. O sea, teoría no van a encontrar mucha, pero la poca teoría que tiene es interesante y además trae ejercicios y trae ejemplos. Entonces, este es bueno. Y para los ejercicios, los casos de estudio que les voy a dejar, yo los tomé de este libro. Este también es de Pearson, pero este yo no lo encontré digital en la biblioteca, entonces me imagino que ya no lo sacan. Pero este me parece muy bueno, ¿sí? Este libro me parece muy bueno, de aquí yo saco los casos de estudio. Están bastante bien redactados y muy completos.
Y lo que me gusta es que no trae las soluciones. Entonces se los puedo recomendar porque no trae las soluciones. ¿Está bien? Solo vienen los casos de estudio bien planteados. Ok. Eso era lo que sería. Así que les comparto. Ok, estábamos aquí. Bien, también, bueno, ahora sí ya vamos a empezar con el temario y los conceptos, ¿sale? Tenemos que entender los conceptos de bases de datos y de información, y eso nos tiene que quedar muy claro. Si bien son conceptos relativamente sencillos, ¿sí? Y que yo puedo consultar muy fácil en Internet, siempre les digo que nada es más rápido que nuestro cerebro, ¿sí? Y hay momentos, ya cuando estamos trabajando, donde no hay tiempo de estar googleando a ver qué es. Entonces, estos conceptos los tengo que tener muy, muy presentes, ¿sí? Por un lado tenemos, bueno, aquí les puse un conjunto de definiciones o de conceptos que vienen desde los 70s, los 80s para lo que era una base de datos, ¿sí? Y cada definición tiene algo interesante y es lo que les pongo en negrita, ¿sí? Por ejemplo, estas primeras definiciones me hablan de que las bases de datos, cierto, son colecciones de datos, son conjuntos de datos, pero tienen ciertas características. Por ejemplo, me dice aquí que son datos no redundantes. Es decir, que no es algo repetitivo. No es que yo todos los días cuando pase lista anoto los nombres de todos mis alumnos. Me habla de eso, de que la información trata de ser lo más limpia posible, que alguien ya le dedicó tiempo para analizar estos conjuntos de datos y no colocarme información que no es de valor en mis sistemas. Por ejemplo, cuando yo consulto mis listas de alumnos, no encuentro en mi lista de alumnos quién tiene mascota, cuál es su color favorito o información que no viene al caso, ¿sí? Y además, no me aparece información adicional cada que, por ejemplo, no se repiten los registros cada que tenemos clase. No es que tenga mi lista y en la siguiente clase voy a tener otra lista, ¿sí? Es la misma clase, es otro día, pero sigue siendo mi misma lista. No es redundante que yo esté anotando o que me estén apareciendo mis alumnos cada que tenemos clase, ¿sí? Pero además me habla de que las bases de datos están pensadas para ser datos compartidos, ¿sí? No para hacer una lista personal, no para hacer mi directorio personal, sino que están pensados para que las bases de datos se deben de planear para diferentes personas, para diferentes momentos, ¿sí? Y no solo para una sola persona. Estos conjuntos de datos, como les decía, están lógicamente relacionados. Es decir, yo no voy a tener una relación directa con un tutor de ustedes, ¿sí? Porque no es necesario. O yo no tengo relación directa con todo su Cardex. A mí me interesa quiénes están inscritos en mi grupo, pero no me interesa su trayectoria anterior, me interesa simplemente que me garanticen y me digan que cumplen con los requisitos para poder tomar esta materia. Y si no, pues no podrían inscribirse, en teoría, ¿no? Y además me habla de que estos datos tienen una estructura. Es decir, que no son datos al azar, no es la información mezclada como me nace o de forma lírica como se me va presentando, sino que cada dato, cada columna, cada información tiene una estructura. Cuando yo veo mis listas para mis grupos, viene el número de boleta, el nombre, su correo electrónico, ¿sí? Pero y si yo checo los datos, cuando veo el correo electrónico, veo correos electrónicos, no veo sus números de teléfono, no veo el nombre de su papá, no veo el nombre de su mamá porque lleva una estructura, ¿sí? Cuando yo veo el número de boleta, tiene un cierto formato. No es que yo tenga número 1, número 2, número 20, número 100. Tiene un formato
donde cierto número de caracteres están llenos y sí son enteros, pero son de ciertas posiciones. No es aleatorio, no es como yo lo entienda. Tiene una estructura, ¿vale? También, y algo muy importante que es lo que va a distinguir, lo vamos a retomar un poquito adelante, de las bases de datos, es que son datos memorizados, es decir, que existen en algún lado. No es un dato volátil, como cuando abrimos una calculadora, ¿sí? Cuando yo hago una operación en una calculadora, los datos se borran. En cuanto yo cierro la calculadora, pues se borran las operaciones, se borra el historial y no pasó nada. En las bases de datos no. La base de datos está pensada para datos que deben persistir, ¿sí? Que deben existir en un lado, en algún lugar. También tenemos otras definiciones que me hablan de que los datos pueden en las bases de datos ser accedidos por diferentes usuarios. Por ejemplo, nuestro sistema escolar, ¿sí? Eh, Ustedes inscribieron sus secuencias y esas secuencias o esas materias al final están dentro de una estructura que me permite a mí como docente ver quiénes inscribieron estas materias. Y en su momento, cuando yo pueda subir calificaciones, yo voy a tener un rol de inserción de datos, de modificación de datos. Y ustedes a su vez van a poder consultar esa información. Es decir, hay diferentes niveles de acceso, diferentes permisos, como lo son la inserción, la modificación, la consulta y el borrado. Y además van a estar en función de diferentes personas, alumnos, profesores, administrativos, personal de ventanilla, etcétera. Y eso en todas las bases de datos, ¿no? Vamos a poder tener eso. También me habla de que las bases de datos no son inventadas, sino que llevan una relación natural dependiendo de las necesidades del sistema de información, ¿sí? Si bien lo decía nuestro objetivo general de la unidad, las bases de datos se construyen a partir de las necesidades de un sistema de información, de los requerimientos que se observaron para un sistema y obedece a eso, a esas relaciones naturales. No está todo contra todo ni está forzado. Tratamos de seguir la lógica que se planteó o que se plantea para cada proyecto, ¿sí? Y además, bueno, aquí me habla de redundancias no perjudiciales y eso quiere decir que siguen existiendo pequeñas redundancias, pero son redundancias controladas para mantener la relación entre la información, ¿sí? Para yo saber qué alumnos se inscribieron en mi materia, ¿sí? Necesita existir un lugar donde esté el número de boleta de los alumnos que se inscribieron para posteriormente consultar los nombres, los correos y demás. Pero es una redundancia controlada. Y algo interesante es esta parte que me habla de que son independientes de los programas. Es decir, yo voy a poder planear y diseñar una base de datos y esa base de datos va a poder dar soporte a diferentes sistemas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos nuestro sistema escolar. La base de datos fue pensada en SQL Server, ¿no? Y está ahí la base de datos. Pero esa base de datos escolar da soporte a diferentes sistemas. Ustedes van a decir, ¿hay diferentes? Sí, son diferentes. Nosotros, ustedes y yo, podemos acceder al sistema a través de un sistema web, ¿sí? De un programa a través del navegador. Y ahí está el sistema web, donde yo me autentico y tengo una serie de funcionalidades dependiendo de mi rol, si soy estudiante o si soy docente.
pero existen otros programas, no solo el web que nosotros conocemos. Si son observadores, no sé en este momento si han tenido la oportunidad de ir a la escuela, lo dudo por el semestre, pero en cuanto puedan, eh, que tengan la oportunidad de ir a la escuela, me gustaría que pongan atención en la ventanilla, ¿sí? En cómo es que el personal de gestión escolar trabaja. Aunque sea por curiosidad, ¿sí? Asómense y van a darse cuenta que no es el sistema que nosotros tenemos, no es un sistema web, es un sistema cliente-servidor que está hecho en .NET y es totalmente distinto al nuestro. Tiene otro tipo de botones, tiene otro tipo de interfaces, tiene otro tipo de pantallas, ¿sí? Y aún así está soportado en la misma base de datos. ¿Y cómo lo sé? Pues porque yo puedo llegar a gestión escolar, eh, dar de baja una materia o al revés, dar de alta una materia e inmediatamente después consultarlo a través del otro sistema, del sistema web, y ver reflejada esa operación. Porque al final estas operaciones o estas transacciones caen a una misma base de datos. A eso se refiere con esto, a que la base es independiente de los programas, ¿sí? Yo puedo tener esa estructura y encima puedo colocar distintas aplicaciones, distintos programas, ¿sí? Ya sea el mismo manejador que yo les decía, lo podemos trabajar desde consola y estoy hablando de la misma base de datos. Y esa misma base de datos a lo mejor consultarla a través de otra interfaz gráfica. Y solo es otro programa, pero la base de datos o el repositorio es independiente al con qué me comuniqué con ella, ¿sí? Y existen métodos bien determinados para eso. No es que yo me invente, ay, ahora cómo le voy a hablar a la base de datos. Ya hay un lenguaje y ya hay mecanismos eh, bien definidos para realizar esa comunicación. Hasta aquí con los conceptos. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? De mi parte, Sí, todo bien, vamos bien. profesora. Sí, todo bien. Bien. Continuamos entonces. Algo interesante o algo importante que quiero que entiendan en este momento es cómo un dato puede pasar a ser información y esa misma información convertirse en conocimiento. Pero tenemos que entender por qué llamamos bases de datos a nuestras bases de datos y no bases de información o bases de conocimiento. Y tiene que ver con eso, con el proceso que requiere eh, este dato, ¿sí? Para convertirse en conocimiento. Vamos a empezar a partir del dato, ¿sí? Aquí hay varias definiciones de lo que es un dato. Es una representación simbólica que puede ser numérica, alfabética, algorítmica, un sonido, una imagen, ¿sí? Un atributo o una característica de una entidad. También tenemos que son descripciones básicas de cosas, pero que no se organizan, o sea, están al aire, están sin contexto, fuera de contexto. Y el ejemplo que más me gusta utilizar es el número de las secuencias, ¿sí? Por ejemplo, eh, ustedes ahorita están inscritos conmigo en la secuencia 3NM31, ¿sí? Pero para cualquier persona ajena a UPIXA, ¿sí? Eso es un dato. Si yo llego y le digo a mi tía, a mi primo, a mi amigo de la primaria, sí, es que estaba en clase en la 3NM31, pues para ellos va a ser como, pues felicidades, bien por ti, qué bueno, porque no significa nada para ellos, es solo un dato, ¿sí? O sea, pues qué bueno, no sé qué significa eso, pero qué bueno, parece que es bueno. Entonces, ese mismo dato, en el momento en que ustedes ingresaron a UPIXA y que se les explicó qué significaba esa secuencia y se les dijo
que el primer número representa el nivel de conocimiento que se espera adquieran en cada unidad de aprendizaje y que se empieza por nivel uno, donde los conocimientos de nivel uno son de conoce, distingue, ¿sí? Reconoce y que va subiendo de nivel hasta llegar a lo práctico, donde lo que se espera que ustedes hagan ya no sea conocer, distinguir, sino hacer, programar, construir, hacer, ¿sí? Desarrollar. Y que la segunda letra es un diferenciador entre las carreras de UPIXA, ¿sí? Donde ustedes están en la N, N significa ingeniería en informática, que todas las demás secuencias, que sí va a haber más, pero corresponden a las otras carreras. Si es C, va a ser de ciencias de la informática, si es A, es de administración, si es I, es ingeniería industrial, si es T es transporte, si es S es sistemas automotrices. Y las demás letras no existen en UPIXA, ¿sí? No vamos a encontrar una X, no vamos a encontrar una B, no vamos a encontrar una V, ¿sí? Porque no existen, solo tenemos esas 6. Y también les dicen que la tercera letra significa el turno, ¿no? El turno de la secuencia, si la secuencia se imparte en el turno matutino o vespertino, ¿sí? Y que el último número pues es un diferenciador que indica el semestre para el cual es ideal que el alumno curse. Es decir, todas las secuencias 11, 12, 13 están pensadas para alumnos de primer semestre. Y que si en este momento estamos en la 3NM31, pues es porque es una materia que está pensada para alumnos que están en tercer semestre, ¿sí? Y además que estas secuencias se complementan entre sí para formar una secuencia completa. Ejemplo, todas las secuencias 2NM31 se complementa con la 3NM31 porque la secuencia es la 31. Lo único que cambia es el nivel de aprendizaje entre las materias, pero estas secuencias no se traslapan y están pensadas completas para ofrecerse. Pero pues ya, eso es información, ¿sí? Ya en primer semestre, como se les asigna, dicen, no, pues se van familiarizando. A mí me inscribieron en la 1NM11, en la 1NM10, en la 1NM12, ¿sí? Y esa es mi secuencia, me voy familiarizando, ya no es un dato, ya no es extraño para mí, ya tiene significado, ya es algo que me representa. Si yo llego a ver una tira de materias o llegaba a ver una tira de materias de alguien más, pues rápido sabía que era, a lo mejor era de administración, a lo mejor era de transportes. Desde ahí yo lo identificaba, ¿no? Y hasta ahí era información. ¿En qué momento se convierte en conocimiento? En el momento que a mí me proporciona una ventaja competitiva para tomar una decisión, una mejor decisión. Ya cuando yo pasé a segundo semestre y ahora que paso a tercero y más adelante cuando pase a cuarto, esta experiencia de estar trabajando con la información hace que la información sea más representativa y que yo mejore mis métodos de búsqueda en cuanto a las secuencias, mejore mi toma de decisiones, que yo vaya afinando mis fuentes de información para que sea realmente la que necesito. Y entonces yo ya la domino, ya no solo es información, es algo que me sirve para que yo decida qué es lo que mejor me conviene en base a mi situación personal, ¿sí? Entonces, ese mismo dato que empezó como dato, se va transformando. Puede ser información y puede ser conocimiento, pero el que sea dato, que sea información o que sea conocimiento, no es algo que yo pueda garantizar en una persona, porque depende de la persona.
A lo mejor muchos de ustedes, cuando salieron de primero, no entendieron esta información y cuando se tuvieron que inscribir a segundo, les costó mucho trabajo y tuvieron que buscar quien les explicara otra vez cómo funcionaba esto. Entonces, el proceso de entender un dato y que se convierta en información depende de muchos factores, depende de quién me lo explicó, depende de cómo me lo explicaron, depende de cómo estaba yo en ese momento que me lo explicaron, ¿sí? De si realmente le presté atención, si realmente me interesaba, si realmente me importaba. Y el conocimiento se va dando alrededor de la experiencia con estas reinscripciones. Van a ver que definitivamente no es lo mismo reinscribirse ahora que pasen a cuarto a como lo fue cuando se reinscribieron en segundo, ¿sí? Esta información ya es conocimiento, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Bien. Sí, sí. Entonces, gracias. Por eso es que nosotros trabajamos con esto, con datos, ¿sí? Porque eso sí lo podemos garantizar, sí lo podemos cuidar, podemos modelar que la información esté en su mínima expresión, que esté relacionada correctamente, para que para las personas a quienes va a llegar ese dato, sí sea información y que en la medida de que van trabajando en el contexto del sistema, pueda llegar a ser conocimiento, ¿sí? También seguramente por ahí, no sé si lo están llevando a la par o ya lo llevaron, una materia de ingeniería de software, ¿sí? Donde se les debe de hablar sobre lo que son los sistemas de información, ¿sí? Y eso no me corresponde, lo que sí necesito es refrescar que los elementos o los bloques elementales de un sistema de información son estos 5 y que no hay manera de que exista un sistema de información sin alguno de ellos, ¿sí? Tenemos también que los sistemas de información han existido desde hace muchísimo tiempo. Los sistemas de información no necesitan computadoras. Los sistemas de información surgen de la necesidad del humano de trabajar, de intercambiar información, de realizar algún trabajo, ¿sí? Y de los sistemas de información que yo reconozco en mi entorno, que todavía no están definidos al 100% por las nuevas tecnologías, pues tenemos, por ejemplo, los sistemas escolares en escuela pública. Si yo tengo familiares que tienen hijos en primaria o ustedes mismos que pasaron por esta educación básica de primaria, de secundaria, no necesariamente hay un sistema de información a través de una computadora como lo tenemos ahorita con nuestro sistema escolar. Regularmente las inscripciones, las reinscripciones eran manuales, nos citaban cierto día, llegábamos con nuestros documentos, llenábamos formatos y así se realizaba la reinscripción al siguiente ciclo escolar. Y aunque ahorita la pandemia, por ejemplo, en educación básica y en escuela pública, ha venido a detonarlo las tecnologías, aún así no tenemos un sistema que haga las reinscripciones. Y les digo, pues, porque yo tengo conocidos de estos lugares y sé que han implementado o sacado las cosas, pero al vapor, ¿no? O sea, mandan sus documentos por correo, los mandan por un WhatsApp o a veces en las papelerías les dejan los trabajos, pero no hay como tal un sistema como el que nosotros tenemos ahorita, ¿sí? Entonces todavía podemos ver que el sistema escolar es un sistema de información, pero no necesariamente existen computadoras de por medio, ¿sí? También tenemos otros como lo son los sistemas de biblioteca, ¿sí? En las bibliotecas públicas todavía puedo llegar y están los famosos ficheros. Yo llego y busco una ficha bibliográfica para buscar información, ¿sí? No necesariamente hay computadoras para buscar los libros que necesito. Entonces, estos son sistemas de información, ¿sí? Que no necesariamente usan tecnología, pero todos en conjunto tienen estos 5 elementos. Ejemplo,
necesitamos personas, ¿sí? Tanto para el sistema escolar como para el sistema de biblioteca, como para cualquier sistema de información. Si no le sirve a nadie y nadie lo hizo, pues simplemente no existe, ¿sí? Tiene que haber alguien que modele el sistema o alguien que haga uso del sistema. Sin personas no hay sistema de información, no existe, ¿sale? Y por otro lado están los datos, que como ahora acabamos de ver, pues es la unidad mínima de información. Sin datos no hay información, entonces sería como tener solo dos personas paradas una frente a la otra y sin comunicación, sin nada que intercambiar, no hay sistema, no hay nada que hacer. Por lo tanto, sin datos no hay sistema de información, porque no hay información, ¿sí? También tenemos actividades, ¿sí? Que son los propósitos o las funciones o acciones que se realizan en estos sistemas. Si yo no tengo claro qué es lo que se hace en un sistema, pues tampoco es un sistema. Y para estos dos ejemplos que les daba está muy claro. O sea, está el sistema de biblioteca y yo no llego a hacer una fiesta a la biblioteca o yo no voy a ensayar guitarra a la biblioteca, ¿sí? Porque están bien definidas las actividades que se pueden realizar en ella. Por ejemplo, también está en el sistema escolar, ¿no? O sea, está bien definido qué es lo que sí puedo hacer en mi sistema escolar. Yo no voy en mi sistema escolar, por ejemplo, a inscribir idiomas o a pedir un libro, ¿sí? Porque no le corresponde. También hay redes de comunicación, porque yo no llego y dejo mis trámites a cualquier persona. Hay un mecanismo específico de cómo debo de llevar mi documentación, qué es lo que debo de colocar en cada formato, a quién se lo tengo que entregar. Sí, esas redes de comunicación son básicas. Y todo ha utilizado siempre cierta tecnología. Muy básica, a lo mejor papel y lápiz, papel y pluma, o ahora las computadoras, pero existe tecnología como son los ficheros para una biblioteca. Entonces, entendido esto, nosotros somos un pilar, o en este caso las bases de datos son fundamentales en un sistema de información, pero al inicio de los sistemas no se utilizaban bases de datos. ¿Qué es lo que determinó o detonó eso? Pues tenemos dos grandes puntos importantes que lo detonaron. Por un lado, la persistencia, ¿sí? Yo les comentaba, y esto debe ser fundamental en las materias de programación, creo que es lógica de programación la primera que llevan, una cosa así, y seguramente vieron estos dos programas. El primero, en cualquier programa nosotros podemos hacer un cálculo, ¿sí? Un uso de variables, ¿sí? Pero cuando yo cierro esos programas, la información se borra. Entonces, lo que detona o una de las cuestiones que detonó el hecho de pensar o plantearnos tener bases de datos es encontrar un conjunto de información de datos, en este caso, ¿sí? Que necesitaba yo mantener, que necesitaba yo que prevalecieran en el tiempo. En el momento en que yo en cualquier empresa o negocio tengo la necesidad de consultar qué hice ayer, qué vendí ayer, qué tenía antier, qué hice el mes pasado, a quién le vendí el mes pasado o algo similar, eso quiere decir que tengo la necesidad de que mis datos persistan, ¿sí? Seguramente les habrá pasado al ir a una tienda, al ir a una papelería, al ir a una farmacia, ¿sí? Que de repente las personas, si no tienen un sistema, ¿sí? Con computadora, tenían una libretita y de repente por ahí anotaban. No me pedían mi información personal, pero sí anotaban cuánto vendí, qué vendí, pues para tener cierto control. Entonces, eso fue una de las cosas o de las razones importantes por las que se empieza el uso de las bases de datos o se sugiere el uso de una base de datos. Y la segunda es por el volumen, ¿sí? Cuando la empresa, cuando el negocio, cuando mi trabajo requiere que yo esté almacenando información y esa información es muchísima, ¿sí? Cuando ya me estoy llenando de formatos, de papeles, de
pues sí, de archivos, ¿sí? Es ya una clara señal de que urge una base de datos para guardar y almacenar y administrar toda esa información. Entonces, por persistencia y por volumen, es que en algún momento se decidía si un sistema de información requería el uso de bases de datos. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Creo que sí, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, profesora. Okay. Luego tenemos a grosso modo, en la historia, digo, no me interesa mucho que no sepamos las fechas exactas, pero sí cómo hemos ido evolucionando en las bases de datos. Al inicio, trabajábamos así como en estos programas que vemos o que hacemos básicos y rústicos en lógica de programación, ¿no? Donde empezamos utilizando variables. Pero después, cuando se da esta necesidad de la persistencia de los datos, empezamos a trabajar guardando los datos en un archivo. Hasta ahorita, bueno, no sé si lo han hecho. Quiero pensar y espero que sí, si no me desmienten. Eh, hay en programación programas que les dejan hacer donde tienen que guardar un dato, un número o el resultado de una operación o una palabra en un archivo plano. ¿Sí se los han dejado? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, Miss. Ah, ok. Bueno, entonces ya más o menos tiene la Profesora. idea. Ok, eso sí es importante, porque así se van a imaginar o van a visualizar un poquito mejor esta parte. ¿Qué pasa cuando yo tengo un programa o hago un programa que me guarda el dato en un archivo plano? ¿Ese archivo plano tiene alguna seguridad? ¿Lo puedo abrir por fuera? Sí. Ok. Sí lo puedo abrir por fuera, lo puedo modificar por fuera y ¿qué le pasa al programa? Ya no responde o marca error si es que está corrupto el archivo, ¿cierto o no? Sí, Más o Miss. menos. Sí, Ok. Miss. Y además, yo no puedo cambiar la dirección del archivo así como así. Tiene que estar ordenado, por eso surgió después la parte de árboles. Porque los sistemas eran así como nosotros programamos en programación y hacemos nuestras interfaces, las primeras que llegan a ser muy básicas, con un menú, con algunas o dos o tres operaciones y que guardan o van y sacan un dato de un archivo, ¿sí? Y así se hacía. Pero eso traía muchas complicaciones, porque donde está el programa tiene que estar el archivo. Si yo me llevo el programa, pues tengo que tener el archivo, si no, no funciona. Y una de las más importantes, pues era esta parte de la seguridad, ¿sí? A mí, por ejemplo, y lo interesante aquí también es que una de las cosas que me tocó vivir o hacer cuando estaba haciendo mi servicio social hace como 17, 18 años, fue esta transición, ¿sí? Eh, Parecería absurdo por esta parte del desfase en tiempo de teoría y práctica. Porque fíjense, estos ficheros fue lo primero que se utilizó en bases de datos. Y las bases de datos relacionales empiezan a surgir por ahí de los 70, ¿sí? De 1970. Pero yo le estoy hablando de 2004, 2000, sí, por ahí de 2004, 2005, donde yo estaba haciendo servicio social pasando un sistema de archivos a una base de datos relacional, ¿sí? Al inicio, el avance en las bases de datos fue muy lento, ¿sí? Primero se desarrolló mucha teoría, muchos artículos, muchas reglas, muchas cuestiones teóricas, pero en la práctica el desfase era mucho, era muy lento, ¿sí?
Entonces, yo sí tuve la oportunidad de trabajar con esto, ¿sí? Cuando yo hacía mi servicio social en Zacatenco, en un área de informática de Zacatenco, estábamos pasando de archivos planos a una base de datos relacional. Entonces me tocó revisar muchísimos archivos. Me pasaban torres y torres y torres de discos de 3,5 que tenían archivos planos. Y estos archivos planos, eh, pues yo los podía abrir por fuera y me pasaba, como seguramente les ha pasado alguna vez, que se encontraron que el archivo de repente le faltaba un dato o alguien sin querer lo modificó, y venían datos corruptos. Entonces mi trabajo fue crear un procedimiento almacenado que hiciera esa limpieza de datos, ese recorrido, ese barrido de información, donde si el registro era correcto, entraba a la base de datos relacional, si no, lo mandaba a otro lado, donde una persona pues ya manualmente corregía el registro, revisando el expediente, y podía entrar ya a la base de datos. Entonces, lo siguiente que les decía, después de lo que fueron los archivos, los sistemas de archivos, surgen las bases de datos relacionales, y estas son muy interesantes porque tienen sus bases o su fundamento, y toman su nombre precisamente del álgebra relacional, ¿sí? Porque es por ahí un doctor en matemáticas al que se le ocurre que estos conjuntos de información, o que estos datos, ¿sí? Yo creo que seguramente vio los archivos, vio cómo se almacenaban, respondían al comportamiento de los conjuntos, ¿no? Y empezó a investigar y a escribir al respecto. Afortunadamente hubo muchísimos interesados, universidades, empresas, y se trabajó muchísimo en lo que son ahora las bases de datos relacionales. Una de sus principales ventajas que proporcionaba, pues era la independencia de los datos con respecto a su tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Como les comentaba, cuando nosotros programamos y guardamos a un archivo plano, pues yo me tengo que llevar el archivo, ¿sí? Y esto dependía netamente del programador. Si el programador modificaba su programa, pues tenía que llevarse el archivo. Y las bases de datos relacionales empiezan a soltar un conjunto de conceptos y a separar trabajos, y a decirme que yo puedo pensar, analizar, diseñar una estructura, y que de esa estructura de datos, diferentes desarrolladores pueden hacer sus aplicaciones y caer a la misma base de datos. Y eso nos da independencia. Y además que ese conjunto ahora, como ya se trabajaba una sola base de datos y que daba servicio a diferentes aplicaciones, ¿sí? Hacía que la información estuviera disponible en tiempo de ejecución para otros distintos usuarios, lo que ahora les comentaba. En el momento en que yo doy de alta calificaciones y le doy guardar, en ese mismo instante el dato se hace disponible para que ustedes puedan consultar qué es lo que yo coloqué en calificación, ¿sí? Pero además, el hablar de todo este mundo de la álgebra relacional y de las teorías de conjuntos le da cierta coherencia y validación a los datos. Ya no es tan sencillo que yo abra el archivo plano y modifique una información. Al estar en una estructura independiente, ¿sí? Hace que haya mayores restricciones en esa información, y por lo tanto menos errores en los usuarios de captura. Y eso le da mucho valor, mucho más valor a esa información, porque ya tiene cierta garantía de que lo que yo guardé ahí es correcto. Hubo una depuración antes, que yo no metí una letra donde iba un número, que yo no alteré la estructura de un código, de un RFC, de un CURP, sino que se respeta esa estructura.
Estas desventajas solo fueron al inicio cuando se dieron las bases de datos relacionales, ¿sí? La verdad es que a la fecha ya no hay estas desventajas. Al principio el costo de instalación era muy alto, ¿sí? Todos sabemos que el software cuando es licenciado pues sí es relativamente caro, pero el hardware lo era mucho más, ¿sí? Invertir en un site, en comprar un servidor era muy, muy caro. Entonces eso era una gran desventaja porque solo medianas o grandes empresas podían pensar en una solución de bases de datos para sus sistemas, ¿sí? Y como seguramente lo habrán visto en estas materias de ingeniería de software, pues los ciclos de vida al inicio eran muy tardados, ¿sí? Como lo son las cascadas primitivas o las cascadas puras, ¿sí? Esta cascada era el modo en que se trabajaba al inicio de todos los proyectos y era muy tardado. Entonces el cliente no veía datos, no veía resultados de manera inmediata. Y es más, estas primeras metodologías no garantizaban que el proyecto llegara a buen término. Entonces, si se cancelaba el proyecto, pues el usuario nunca había visto o nunca vería su base de datos, ¿sí? Entonces era complicado. Y además, pues era poco rentable, precisamente por eso, porque la inversión en software y hardware era mucha y no se le veía como tal la ventaja o la capitalización de esos datos a corto plazo. Y además, pues estaba esta parte que les comento del desfase entre teoría y práctica, ¿no? Una cosa era todo lo que se había evolucionado en convenciones en la universidad y en artículos publicados, y otra realmente era nuestra realidad. Yo les comento que estas bases de datos pues eran surgen, les digo, en 1970 por ahí, pero nosotros aquí en México, en el Politécnico, era el 2000 y seguíamos trabajando con la nómina con sistemas de archivos, ¿no? Entonces sí era mucha la diferencia. Pero en cuanto estas bases quedaron bien definidas y muy, muy sólidas, no ha habido manera de que, pues, de desbancarlas, ¿sí? A la fecha siguen siendo bases de datos vigentes y lo único que han surgido pues son complementos que las refuerzan o que trabajan a la par con las bases de datos relacionales. ¿Cómo qué conceptos? Por ejemplo, las bases de datos distribuidas, ¿sí? Una base de datos distribuida es una base de datos relacional, ¿sí? Es una base de datos que lógicamente es la misma. Se analiza, se planea, se diseña de igual forma. Pero, ¿en qué cambia? Cambia en su construcción, cambia en la parte física. Y por eso su nombre. Porque físicamente se distribuye el procesamiento de los datos. Es decir, es una misma base de datos que se trabajó, se analizó, se diseñó, pero que al momento de implementar por X o Y circunstancias se decide que se separe, ¿no? Que en un servidor esté una parte y que en el otro servidor esté otra parte. ¿Para qué? Pues para distribuir el procesamiento, las transacciones, el almacenamiento o yo qué sé. Pero esa distribución física es transparente para los usuarios, para los programas. Simplemente es un poco más de configuración interna, pero lógicamente es lo mismo, ¿sí? Esto es lo que surge con las bases de datos distribuidas y vienen a surgir o a alguien se le ocurre trabajar de este modo precisamente porque evolucionan las redes de comunicaciones y nos damos cuenta que los costos son muy, muy elevados
Y de hecho a la fecha pues ya difícilmente compramos un servidor, más bien rentamos el espacio de un servidor, ¿no? Porque ahora pues ya los servidores no tienen nada que ver con las capacidades que tenían antes, ¿no? Antes las computadoras que ocupaban cuartos completos, ¿sí? Su capacidad es ahora superada hasta por un celular, ¿no? Un smartphone. Entonces es abismal el cambio, el avance que ha habido, ¿no? Y luego también surge la programación orientada a objetos. Y conforme surgen estos conceptos de programación orientada a objetos y todos los paradigmas que implican, eh, por ahí en algunos libros surgen estos conceptos de bases de datos orientadas a objetos o bases de datos objeto relacional. Pero estos conceptos no maduran, no llegan a buen término. A alguien se le ocurrió, pero ya en la ejecución, ya cuando se plasmó en un programa, se dieron cuenta de que pues no, realmente no cambiaban las bases de datos relacionales, seguían siendo los mismos conceptos, simplemente se enriqueció un poco más la funcionalidad para adoptar estos paradigmas, pero realmente no cambiaron, entonces no hubo éxito con estas y se quedó en bases de datos relacionales, pero, pero con mayor funcionalidad, ¿no? Y actualmente pues tenemos lo que son las bases de datos no SQL, que tampoco vienen a sustituir a las bases de datos relacionales, sino a trabajar o a subsanar algo que no cubre las bases de datos relacionales. O sea, una no sustituye a la otra, más bien trabajan de forma conjunta dependiendo del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, en un banco, ¿sí? Los bancos hace muchísimo, y de hecho por ahí hay también muchos memes que hablan de eso, ¿no? Que los bancos no han cambiado, eh, siguen trabajando sus bases de datos relacionales como lo hacían hace 10, 15, 20 años, ¿sí? Sus estructuras son las mismas, tienen su base de datos relacional. Pero con el avance tecnológico y con los teléfonos celulares, con las tablets, surge la necesidad de otro tipo de aplicaciones más orientadas a minimizar los tiempos de respuesta, ¿sí? Y actualmente pues yo tengo mi aplicación en el teléfono donde puedo hacer una compra de tiempo aire, puedo hacer el pago de algún servicio, puedo hacer una transferencia y hago uso de estas bases de datos no SQL, pero al final cuando yo confirmo una transacción, cae a una base de datos relacional que al final de todo valida si esa transacción se realizó o no se realizó correctamente. Para que yo en el momento en que decida ir a mi banco físicamente y acceder por otro tipo de sistemas, la información sea la misma, siga siendo coherente, siga estando completa, ¿sí? Siga estando disponible. Entonces, no se sustituyen, ¿sí? No se sustituyen, complementan o trabajan otras cuestiones que el avance tecnológico nos ha venido dando, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Ok, Sí, profesor, todo bien. bien. Sí, sí. Entonces, qué bueno. Por favor, no se duerman, estírense. Párense, tomen agua. Siempre tengan un vasito de agua cerca para estar despiertos. Ya casi acabamos, ¿vale? Luego tenemos que también para empezar a trabajar con las bases de datos, pues yo necesito recordar que nuestro trabajo empieza con un proceso de ingeniería de software. O sea, si bien vimos, las bases de datos son como un pilar de los sistemas de información, pero por los avances tecnológicos, estos sistemas de información se modifican o se mejoran a través del uso de software, ¿sí? Y por eso es que analizamos o que tenemos que tener presente el proceso de ingeniería de software, ¿sí? Y a la par, pues, los conceptos de los ciclos de vida y las metodologías de desarrollo de sistemas, ¿sí? Porque
todos estos temas que hay alrededor, nosotros nos tenemos que alinear al método, a la herramienta, al proceso, al compromiso de calidad que se esté definiendo, ¿sí? Para poder saber en qué momento voy a entrar a trabajar lo que a mí me corresponde. Entonces me tengo que alinear a lo que se está decidiendo. Y sea como sea que le llamen, pueden ser menos, pueden ser más etapas, pueden tener otro nombre, pero al final responden a lo mismo, ¿sí? A resolver un problema y a entregar un resultado. Al inicio de cualquier desarrollo de software, yo tengo una comunicación, un análisis, ¿sí? Para entender qué es lo que yo quiero realizar o qué es lo que me están pidiendo. Y una vez que lo entiendo, yo paso a planear qué es lo que tengo que hacer para solucionar ese problema o esa necesidad que se me está planteando, para después modelar o diseñar lo que corresponde, ¿sí? Y construir, desarrollar, hacer pruebas e instalar lo que se necesite y comprobar que realmente se solucionó lo que el cliente, lo que el usuario necesitaba. Entonces, estas etapas pueden ser más, pueden ser menos, pueden tener otro nombre, pero al final del día son similares, ¿no? Va a depender de cómo trabaje cada equipo o cada empresa. Y a mí lo que me interesa es que ustedes tengan claro que nosotros somos una parte de este proceso y que empezamos regularmente a trabajar en el modelado o en el diseño. No porque no tengamos nada que hacer acá, acá también podemos estar presentes, podemos estar leyendo o a la par de esta comunicación y de esta planeación, pero realmente no nos van a pedir solo algunas opiniones, ¿no? De qué es lo que recomendamos para poder planear correctamente, para poder decidir qué se puede y qué no se puede hacer. Realmente nuestro trabajo o nuestros entregables, ¿sí? Ya lo que nosotros podemos decir, este es mi trabajo, empieza en el diseño, ¿sí? Necesito todo esto como antecedente para poder entender, para poder saber qué es lo que quiere el usuario de nosotros. Pero nuestro trabajo, nuestro primer entregable o nuestro recurso que vamos a entregar, pues es a partir del diseño, con nuestros diferentes diagramas. Y yo aquí coloqué pues los tres que vamos a ver en esta asignatura. Vamos a empezar por un modelo de entidad-relación, que es un modelo conceptual, solo para entender una problemática, para empezar a discernir y a distinguir qué es lo que va a la base de datos y qué no. Un modelo relacional que ya es algo más estructurado, más ordenado, donde ya vamos a ver normalización de bases de datos y que se puede expresar también en un diagrama de clases. Eh, en las etapas de construcción, de pruebas y demás, y ahí vamos a tener que hacer uso de diferente hardware, software, pero el mismo lenguaje de comunicación que vamos a ver en esta materia. Y la parte de PLSQL y TSQL en la construcción, aquí se deja para la siguiente materia, que es administración de bases de datos, que es donde ya en la segunda vamos a ver procedimientos almacenados, triggers, paquetes y demás, que es lo que podemos trabajar con esta parte. Y en el despliegue de la instalación, pues porque nos tenemos que involucrar en que la base de datos quede a punto para dar inicio el sistema. Y dentro del proceso de ingeniería de software, pues bueno, esa es nuestra interacción. Lo interesante aquí es que las bases de datos no se quedan ahí, ¿sí? Sí somos parte del proceso de ingeniería de software, pero hay todavía aún más allá, ¿sí? Las bases de datos no terminan cuando se entrega el programa. Para las bases de datos hay más trabajo. Y si se dieron cuenta por ahí en sus ofertas de empleo, había muchos donde solo les pedían hacer respaldos, recuperación de datos, porque ese es el día a día del DBA, mantener los datos y garantizar que no se pierda nada, hacer respaldos, programar los respaldos, recuperar cierta información en determinado momento y hacer otro tipo de cuestiones como bloqueos, control de concurrencia, ¿sí?
y otras cuestiones. Y además no solo eso, sino que a partir de que las bases de datos empiezan a trabajar en un sistema, después del primer año ya son un activo, ya son referente para proporcionar otro tipo de información que mejore la planeación, la asignación de recursos, pues sí, el día a día de la empresa. Y entre más años yo vaya juntando de información, esa información se vuelve más rica, más interesante, ¿sí? Y es entonces cuando yo ya puedo aplicar analítica de datos, inteligencia de negocios, minería de datos, ¿sí? Para tomar otro tipo de decisiones estratégicas más interesantes. Ya no solo dar el soporte transaccional del sistema, sino ya más enfocado al nivel estratégico. Entonces, eso es a grosso modo lo que se trabaja. Y nosotros tratamos de dividirlo así, ver en esta materia todo lo que es del proceso de ingeniería de software y dejar un poquito esta parte de que es más compleja y de administración y del que hay después en la siguiente materia, ¿sí? ¿Dudas o algo que quieran agregar? No, maestra. Por el De mi momento parte no. ninguna, profesora. De mi ¿Seguro? parte no, No, profesor. profesora. Yo sé que la teoría a veces es un poquito aburrida, pero sí es importante tener el contexto y entender por qué y para qué. Hasta aquí es lo que tengo planeado para ustedes en esta semana. Ya la siguiente semana pues veremos otras cosas y ya quiero terminar con la teoría para empezar con la práctica. Pero pues si no hay dudas, si no hay algo que quieran preguntarme, algo que necesiten saber, eso sería todo por hoy. ¿Algo que quieran decirme? Todo bien, profesora. ¿Seguro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por el momento todo bien. Qué bueno, me da gusto entonces. Si no hay otra observación, eso sería todo por hoy y que tengan buen fin de semana. Gracias, maestra, igualmente. 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 Gracias, igualmente. Hasta luego. Cuídense mucho, descansen. Aprovechen su fin de semana largo. Acuérdense que el lunes no hay clase. Gracias, hasta luego. Gracias, maestra. Hasta pronto. Gracias, profesora.